Seguimos con nuestro tema, hoy hablando de este tema, los alimentos versus las enfermedades digestivas. Bien, dolor de estómago, acidez y malas digestiones son problemas que todos hemos padecido en mayor o menor medida. Sin embargo, cuando estos síntomas se convierten habituales, no se deben pasar por alto, ya que pueden convertirse en problemas más serios. Y estamos con nuestro invitado, el doctor Enmar Parra, médico internista, gastroenterólogo, especialista en enfermedades de las vías digestivas, pesquisas del cáncer y de Helicobacter pylori, endoscopias digestivas, diagnóstica y terapéutica. Y bueno, si él no sabe de lo que estamos hablando, imagínense con este currículo. Los teléfonos para sus consultas. Bien, te preguntaba ahorita en off cuáles son esas enfermedades más comunes que se vive de acuerdo a los problemas de las vías digestivas. Sí, fíjate, yo te comentaba que hay un gran volumen de pacientes que van a la consulta con lo que nosotros llamamos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ese es el dolor de cabeza del paciente. Ese mejor conocido coloquialmente como ¿cuál enfermedad? Como no, el reflujo. Reflujo, así todo el mundo dice, siento, ¿cuál es el síntoma? Siento... Fíjate con eso hay varias cosas. A ver. El reflujo es una enfermedad que es multisistémica. Ajá. En algunos casos hay pacientes que llegan a la emergencia de la clínica o del hospital, del centro hospitalario, inclusive refiriendo dolor torácico, refiriendo sensación de adormecimiento del brazo izquierdo. Es más, lo relacionan con un infarto. Exacto. Muchas veces el paciente te llega a las 2, 3 de la mañana, llega a la clínica pensando que es un infarto y resulta que el paciente lo que tiene es un pico de reflujo en ese momento. O sea que los síntomas son muy parecidos. Pueden ser parecidos. La enfermedad por reflujo, de hecho, ahora engloba síntomas extraesofágicos y engloba síntomas esofágicos como tal. Por ejemplo, en pacientes que tienen reflujo severo, pueden llegar a ser otitis, faringitis, amigdalitis a repetición. Dios. Pacientes que tienen halitosis, lo que nosotros conocemos vulgarmente como mal aliento, pacientes que tienen severos dolores torácicos, que a veces el paciente no puede dormir, tiene que dormir con una inclinación en la cama porque el reflujo es tan fuerte que quizás no tolera la posición de cúbito, ¿no? Correcto. Hay síntomas que ya nos inducen a una gravedad del reflujo y en la época moderna se habla mucho de la tos. Ajá. Fíjate que hay un grueso volumen de pacientes que primero van al neumonólogo y al otorrino a chequearse porque dicen tengo tos y tengo una sensación en la garganta de que algo no puedo respirar, de que tengo algo aquí atravesado. Lo que un torozón. Un torozón, esa es la palabra célebre del zuliano, el torozón. Resulta que muchos pacientes vienen referidos con severo daño en las cuerdas vocales, severo daño en todo lo que es la estructura superior de la vía respiratoria, pero es por reflujo gastroesofágico. Por la cantidad de reflujo que hace el paciente es tal que, aparte del daño que produce en la vía digestiva, igualmente daña la mucosa extraesofágica. Pero sí se puede recuperar un paciente, me refiero, ¿se controla esa enfermedad o se cura? Eso, lo que tú acabas de preguntar es muy importante, porque el reflujo se conoce como la enfermedad del gastroenterólogo. El paciente puede tener una gastritis, una esofagitis crónica, te hablo de 5 a 10 años de evolución. Pero el paciente va a la consulta, a veces hace un sacrificio de pagar una consulta, de comprar un tratamiento, el paciente dice, si yo en un mes no me curo, busco otro médico. Eso es cierto. Y a mí me ha tocado ver pacientes que me llegan con 7, 8 recetas, de 8, 7 médicos, colegas distintos, quizás muchas veces recetas bien enfocadas, y el paciente gasta, o sea, termina siendo... Hay que tener paciencia, importante para recuperarse. Y lo que te mencioné al principio, los hábitos alimentarios son importantísimos. Antes de ir a publicidad quedamos con que, Dios mío, ¿cómo hago para no solamente comprar los medicamentos, sino cuidar mi alimentación? Tú decías que es importante prevenir, es decir, cuidar esos hábitos alimenticios. Mira, para nadie es un secreto que el agua debe ser hervida. Sí, es el pilar fundamental de lo que es el tratamiento. Así sean los botellones que llevas a tu casa. Así sean los botellones que llevan a la casa. No vaya a ser que los destapan y por ahí agüita de manguera. Sin ánimo de entrar en polémica con empresas. Pero para evitar, vamos a evitar. Nosotros siempre les recomendamos al paciente que el agua debe ser hervida. ¿Qué más? Eliminar el cigarrillo, el tabaco, el cafecito, el café, el licor de cualquier índole. Y hay productos que alteran las presiones esofágicas. Uno de ellos es el chicle.
la menta. Dios mío, tanta gente Que es prácticamente el común denominador. Todo el mundo come chicle. Y lo otro es el chocolate. Pero tú quieres dejar a la gente sin vida. ¿Para qué quiero vivir si me vas a quitar el chocolate? No, lo que pasa es que nosotros, claro, es importante que el médico converse con el paciente. Hay que tomar conciencia, ¿cierto? Y le explique cuáles son los beneficios que tiene el paciente al momento de modificar el estilo alimentario. Yo particularmente no le digo al paciente, deja de comer. Le regulo los alimentos, siempre solicitando la colaboración de un nutricionista, sobre todo si el paciente es obeso, que esa es otra de las causas de reflujo, si el paciente toma medicamentos asociados a hipertensión, a que le pueden generar el reflujo. Sí, hormonales, que pueden también sobrellevar al paciente a una enfermedad por reflujo. Entonces nosotros necesitamos un equipo multidisciplinario, gente que sea especializada en esto y que nos ayude a que el paciente se sienta cómodo con la modificación del estilo alimentario. Y el paciente debe tener paciencia, valga la redundancia, sí hay que tener paciencia porque estos tratamientos, por lo que nos explica el doctor, son un poco largos y hay que respetar que se necesita ese tiempo para mejorarse. Bien, vamos a hacer un alto a nuestra conversación. Al regreso continuamos con nuestro invitado.